Queridos amigos y amigas, continuando con la serie de programas del Encuentro de Geógrafos de América Latina, hemos invitado al geógrafo Juan Manuel Delgado, de la Universidad Mayor de San Marcos, representante también de la Unión Geográfica Internacional de Lima, y también al ingeniero Huáscar Morales, del Centro de Investigaciones Sociales. Uno de los ejes temáticos del Encuentro de Geógrafos de América Latina, que se va a realizar en abril, es justamente geografía crítica latinoamericana, y ese es el tema que ahora nos reúne. Entonces, ingeniero, buenos días, licenciado, ¿ustedes cómo han visto el tema de geografía crítica latinoamericana dentro del encuentro? Primero, un saludo a todos los bolivianos y televidentes. Creo que es muy importante porque es la primera vez que se realiza una mesa de geografía crítica latinoamericana en un encuentro geógrafo de América Latina. Eso es lo primero que se debería resaltar, ¿no? El evento tiene 16 ediciones y nunca se había realizado una mesa de estas características, y creo que eso es lo más importante, y creemos que es una de las mesas que tiene muchas expectativas en el contexto que vive Bolivia, en el contexto que vive Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Es importante resaltar también el contexto en el que se realiza el Encuentro de Geógrafos de América Latina y los aportes que puede presentar precisamente este eje temático, que es el de geografía crítica, ¿no? La geografía crítica, de hecho, tiene un nacimiento fuerte desde las teorías críticas de Horkheimer y Habermas y todas estas personas, y la geografía retoma estos saberes para empezar a discutir sobre todo uno de los puntos fundamentales, que creo que es la producción del espacio, que vamos a poder hablar en un momento. Pero para introducirnos un poco más a este tema, justamente el Centro de Investigaciones Sociales, en trabajo con el Instituto de Investigaciones Geográficas y con la coordinación de este importante encuentro de geógrafos de América Latina, ha propuesto, o mejor dicho, ha aceptado la propuesta de la UI del Perú de poder publicar un libro justamente introductorio y básico para empezar a hablar de geografía, de la producción del espacio y la geografía crítica, que es de donde viene el autor al que queremos publicar. Tal vez Juan Manuel nos puede explicar un poco más de quién es este autor al que vamos a empezar a hacer conocer en el medio boliviano sobre todo, pero con un importante aporte que es la traducción al español de su texto, ¿no? Bueno, lo que puedo hacer es una introducción también de que, como todas ciencias sociales, ciencias humanas, existen pues las escuelas anglosajonas, las escuelas francesas, pero en geografía tenemos una particularidad, que existe una escuela brasilera, y al existir una escuela brasilera, pues una producción desde el sur, desde nosotros, desde Latinoamérica, y eso creo que es muy importante porque hay un hito, un autor muy emblemático para nosotros, que bueno, ya lamentablemente es fallecido, pero que es, digamos, uno de los representantes de este pensamiento geográfico crítico latinoamericano, el cual es Milton Santos, ¿no? Que fue, digamos, la persona que de cierta manera académicamente y en la praxis lideró todo un proceso de lograr que la geografía brasilera tenga este reconocimiento como una escuela, ¿no? Frente a las otras escuelas mencionadas anteriormente. Y sobre eso, pues, hay autores que navegan en este país, que es un gran subcontinente, ¿no? Y que donde existen muchas geografías y muchos geógrafos, y entre esos autores pues podría mencionar al que el CIS, ¿no? Al que se le tiene que agradecer porque ha tenido la amabilidad y ha tenido la visión de apoyar este proyecto editorial, que es la publicación de este geógrafo brasilero, que se llama Rui Moreira. ¿Quién es Rui Moreira? Pues Rui Moreira es un profesor de la Universidad Federal Fluminense, es un profesor investigador en pensamiento geográfico con una matriz crítica y también con una praxis, ¿no? No solamente se queda en la academia, sino también se dedica a la praxis política en el Brasil, ¿no? Y el título de este libro pues es ¿qué es la geografía? Quizás un título medio así inocente, medio ¿cómo no van a saber qué hacen los geógrafos? Pero pues desde que nació la geografía viene debatiendo hacia la geografía, hacia dónde va, si es una ciencia natural, si es una ciencia social. Entonces este profesor ha tratado de sintetizar en este pequeño libro con un lenguaje muy simple, ¿no? Con un lenguaje que puede ser entendido en cualquier parte de Latinoamérica. Es su primera edición en español, ¿no? De este libro, de este geógrafo muy reconocido en el Brasil, y que gracias al apoyo del Encuentro de Geógrafos de América Latina, del IGEO,
y del CIS, esto se ha visto materializado. Es un proyecto que viene desde hace casi 4 o 5 años, ¿no? Entonces, eso me da mucha alegría, y que sea en Bolivia y que sea en el contexto de un evento, exacto, y encima teniendo al CIS como parte de una línea de publicaciones de geografía, y creo que ahí podemos también conversar con el CIS sobre el interés, porque decidieron apoyarnos y estamos ahorita pensando en cosas mayores, ¿no? A futuro, editorialmente, ¿no? Sí, exactamente. Decidimos empezar con este libro, como dice Juan Manuel, por el hecho de que lleva un título muy atractivo de qué es la geografía, qué hacemos los geógrafos y las geógrafas. Y claro, tiene un aporte justamente desde la teoría crítica y desde la geografía crítica que nos resume bastante bien la historia de la ciencia y a qué está enfocada y cómo afronta los problemas sociales cotidianos, ¿no? En esa línea no es la primera publicación que el CIS tiene sobre algún autor de geografía crítica. De hecho, hemos publicado ya 2 libros de David Harvey muy importantes. Uno es Ciudades Rebeldes y el otro es Breve Historia del Neoliberalismo, que introducen también estos temas de debate, de geografía crítica, de unas aproximaciones metodológicas particulares a la realidad social, ¿no? Pero este de Ruy Moreira es particularmente interesante por el lenguaje, como dice Juan Manuel, y porque a pesar de tener un lenguaje relativamente sencillo y comprensible, las ideas son muy fuertes, y la crítica y la reflexión se puede percibir en todo momento, a lo largo de todo el texto. Entonces, es lo que a nosotros nos parece un muy buen inicio de lo que podría ser una serie de textos publicados de autores brasileros en Bolivia, con la traducción al castellano para todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, el CIS trata de mantener una línea ahora de presentar nuevos autores, continuar con la geografía crítica como una de las varias aproximaciones que tenemos. Pues tenemos en el Centro de Investigaciones otras más, tenemos una amplitud mayor, pero en la geografía nos hemos propuesto empezar con esto, ¿no? Y más bien creo que podríamos ya empezar a hablar de justamente qué es la geografía crítica. Nos hemos puesto a hablar de libros y de publicaciones, pero ya deberíamos explicar a las personas que nos están viendo y están siguiendo los consecutivos programas sobre el encuentro qué es la geografía crítica, y tal vez convencerlos de que puedan empezar a revisar algunos textos, algunos autores, y manejar algunos conceptos que son fundamentales ahora y en este momento en particular en Latinoamérica, para seguir construyendo teorías sociales e interpretando la realidad. Bueno, sabemos desde el Instituto de Investigaciones Geográficas que ustedes han publicado una serie de bibliografía, por ejemplo, la serie del Bicentenario, ¿no? Y también hemos visto que hay un eslogan que utilizan que se llama Pensando el Mundo desde Bolivia. ¿Ustedes cómo creen que con la nueva publicación que se va a realizar en el Encuentro de Geógrafos de América Latina, y por primera vez está realizando esta mesa en Bolivia, Geografía Crítica Latinoamericana, influir en el pensamiento geográfico a escala latinoamericana, que no ha habido y que hasta la fecha, hasta en los anteriores encuentros? ¿Cómo creen que ustedes, a través de lo que se está realizando, se puede influir a nivel latinoamericano, por lo menos? Bueno, para nosotros fue una alegría enorme encontrar las puertas abiertas del CIS. Eso tengo que recalcarlo y tengo que decirlo públicamente, y el agradecimiento siempre va, porque pues las condiciones políticas de los países vecinos de Bolivia, que son de Perú y otros más alrededor, pues no hay el suficiente apoyo académico, económico a publicaciones que tienen que ver con la disciplina de ciencias sociales, en el caso de la geografía como geografía humana, ¿no? Entonces eso creo que hay que recalcarlo, ¿no? Lo segundo es que existe, pues, nos encontramos con estos proyectos editoriales dentro de la geografía que están haciendo dentro del CIS, y nosotros nos llamó mucho la atención el que se haya publicado en Bolivia David Harvey, por ejemplo, ¿no? Es el geógrafo más citado a nivel mundial, ¿no? O en todo caso es el científico social más citado a nivel mundial, ¿no? Vivo. Entonces eso creo que es muy digamos así, refrescante y muy agradable, pues que Bolivia se está volviendo un referente de las publicaciones académicas en ese sentido, y con una visión
visión crítica no solamente en la geografía, sino dentro de las ciencias sociales. Eso creo que es lo fundamental. Y creo que eso se encontró con el proceso del evento de Legal, del Encuentro de Geógrafos de América Latina, porque han confluido muy bien, ¿no? O sea, como se dice, pues se alinearon los astros, se confluyeron todos los planetas, y acá estamos en Bolivia, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante, porque no sabemos qué va a pasar para después, pero lo que se prevé, ¿no?, es que va a haber cosas muy interesantes. Esto no va a parar, ¿no? Y creemos que por primera vez tenemos esta mesa de geografía crítica latinoamericana, vienen geógrafos de muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Es una de las mesas que tiene mayor expectativa, y creemos de que es comenzar a abrir el debate de la geografía dentro de las ciencias sociales, no solamente el debate académico, sino el debate en la praxis. Y creo que el contexto boliviano permite, ¿no?, ser un gran laboratorio, ¿no?, y para poder analizarlo desde la visión de la geografía crítica latinoamericana, ¿no? Entonces creo que por ahí vamos. Exactamente. Los astros se han alineado, como dice Juan Manuel, en un muy feliz momento. Realmente pensar el mundo desde Bolivia. ¿Qué significa pensar el mundo desde Bolivia? Desde hace ya una década más o menos, Bolivia se ha vuelto de alguna forma el centro de la atención del mundo por los procesos que estamos viviendo aún. No tenemos una claridad todavía de a dónde están dirigidos, qué efectos van a tener a largo plazo. Tenemos muchas cosas por procesar aún, pero los ojos del mundo están en Bolivia. Y en ese sentido, una de las respuestas del CICE es, bueno, tenemos la atención, entonces pensemos el mundo desde Bolivia. Y pensar el mundo desde Bolivia implica hacer un esfuerzo de incorporar nuevos elementos de análisis, y justamente ahí publicamos a David Harvey, vamos a publicar a Rui Moreira, publicamos investigaciones sobre Bolivia y de Bolivia de muchísimas partes y muchísimas personas, bolivianos y extranjeros también. Pensar el mundo desde Bolivia significa justamente poder otorgar las oportunidades a diferentes investigadores e investigaciones para que podamos explicar cómo hemos llegado a este momento de Bolivia, cómo se ha conformado el Estado plurinacional, como dice nuestro director Amaru. Comprender esas cosas creemos que puede ser un aporte internacional, y en ese sentido el feliz matrimonio o la feliz alineación de los astros, como dice Juan Manuel, cae en el Encuentro de Geógrafos de América Latina, justamente como un evento gigantesco, el más grande creo del continente y el más importante en habla hispana seguramente, que puede ser el centro de irradiación de ideas, de conceptos, de discusiones y obviamente de la geografía crítica, que es lo que nos trae ahora. Entonces, para nosotros eso es pensar el mundo desde Bolivia. No solamente atraer la imagen, sino poder irradiar un conocimiento y unas posibles aportaciones al análisis internacional también. Bueno, ustedes sabrán que la única carrera de geografía en una universidad pública está aquí justamente en la Universidad Mayor de San Andrés. No hay otra carrera de geografía en comparación con otros países vecinos, ¿no? Y sin decir de, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Asia, que tienen cada país, en cada universidad tiene su carrera de geografía. ¿Por qué ustedes ven ese contexto de que solo haya una carrera de geografía en Bolivia, y cómo se podría fortalecer esto? Yo creo que la respuesta la tiene la geografía crítica. La geografía crítica pues nace desde una visión inicialmente radical, marxista, ya ha navegado pues en estos momentos, por ejemplo, de las ciencias sociales, con el giro cultural que tiene, ¿no? Pero también ahora la geografía crítica está enfocada también en la cotidianidad, ¿no? ¿Quiénes son geógrafos? No necesariamente los que estamos acá sentados en este set de televisión, sino también son geógrafos los ambulantes, las personas que se dedican al comercio ambulatorio, los microbuseros, todas las personas que tienen un conocimiento espacial de su vida cotidiana, ¿no? Pero que cada uno tiene una construcción social de su cotidianidad, ¿no? El día a día. Pero también lo hacen los funcionarios públicos, también lo hacen los académicos, lo hacen los militares, etcétera, etcétera, los grandes
grandes decisores, ¿no? Entonces, y en ese contexto, pues la geografía nació en sus orígenes una herramienta de dominación del colonialismo, ¿no? Lo que Aníbal Quijano llamaría la colonialidad también, ¿no? Entonces la geografía, pues, una herramienta de dominación, una herramienta al servicio del imperio, porque necesitaba conocer, pues, dónde estaban todas sus colonias y hacer un catastro de sus recursos naturales, pues era una herramienta muy útil, ¿no? Por eso, siglos atrás la geografía era sinónimo de cartografía. Pues ahora, pues, cuando la geografía entra a las ciencias sociales, pues comienza después de los años 50, pues comienzan con un boom crítico marxista, bien viviendo los tiempos de cambio del mundo. Y eso pues llevó pues a que muchas carreras de geografía fueran agredidas, ¿no? Especialmente por gobiernos militares, fueron agredidas por gobiernos de dictaduras civiles, cívico-militares, y eso pues conllevó a el caso más paradigmático que tenemos es el vecino Chile, ¿no? Donde la carrera de geografía fue cerrada por el geógrafo Augusto Pinochet. Quizás algunos no conozcan, pero Augusto Pinochet era geógrafo, ¿no? Profesor de geopolítica de la Escuela Militar de Chile y director por 17 años, igual que dictador en ese país. Igual creo que pasó en Bolivia, ¿no? Sabemos por ustedes, porque estamos haciendo unas repreguntas y ustedes también están haciendo unas reflexiones sobre el pensamiento geográfico boliviano, y entonces que ustedes también fueron agredidos en su momento. Igual ha sucedido en Perú, igual ha sucedido en Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante que tiene un geógrafo es conocer el territorio, y conocer el territorio es muy peligroso para los grupos de poder, ¿no? Especialmente si uno va con una vertiente crítica, reflexiva sobre lo que está pasando en un territorio determinado, sea subnacional o nacional, y eso pues ha conllevado a que la geografía sea vista pues como muy peligrosa, ¿no? Entonces hay una forma de controlarla, y parte de ese control pues es lo que ha sufrido la carrera de geografía, o en este momento ingeniería geográfica en la UNSA, y es parte de un proceso que viven los países andinos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, porque hay un control político desde la academia, hay un control político desde los gobiernos para poder tener, digamos así, ellos, solamente algunos, los privilegiados, el conocimiento del territorio, ¿no? Y eso ha conllevado pues de que sean muy pocos los que tengan ese poder, y eso pues ahora se dan cuenta que no es así, ¿no? Que es necesario liberar esto, y creo que es el momento de comenzar a reflexionar como bolivianos de la importancia de la creación de carreras de geografía en Bolivia, en universidades públicas o privadas, porque ahora la geografía se ha innovado con las sistemas de información geográfica o las geotecnologías, ¿no? Entonces la geografía, desde el punto de vista de la geografía crítica, su objeto de estudio es el poder, y quien tiene el poder en estos momentos son los que manejan la información en esta sociedad de esta revolución geotecnológica. Precisamente mucho de lo que dices tiene mucho que ver con el título de este libro, que es básico igual para poder leerlo, que es de Yves Lacoste. La geografía es un arma para la guerra, ¿no? Y ahí explica justamente este autor cómo la concentración de poder provoca que la geografía, la que ustedes deben conocer seguramente, es esa geografía memoriona y totalmente desarticulada de las cosas, y que es netamente descriptiva. Y en ese libro él justamente explica en las primeras páginas apenas por qué. Y es la importancia justamente del conocimiento del territorio y del espacio. Entonces, el tener esa capacidad de sintetizar y analizar el territorio es, o debe ser, según este autor, debe ser solamente restringida a algunas personas, debe ser restringidas al poder. Los militares es lo más tradicional que tenemos. De hecho, tenemos una carrera de ingeniería geográfica en otra universidad aquí en La Paz, ¿no? Que justamente depende de los militares, con un enfoque muy distinto, muy específico para ciertas misiones. Y en ese sentido hay que comprender que la concentración histórica del poder en Bolivia se ha centrado en La Paz, ¿no? Y el poder ha estado en La Paz, el Estado tiene su materialidad en La Paz. Entonces es lógico que la carrera de geografía esté cercana al poder. Y en ese sentido es muy interesante ver
los cambios que se están suscitando también en la carrera de geografía, teniendo esta apertura un poco más hacia la geografía humana. Y esto nos va a permitir justamente entrar a puntos como la geografía crítica para poder analizar el rol de la misma carrera de geografía en el contexto boliviano y poder formular otro tipo de respuestas y otro tipo de concepciones desde la carrera de geografía. Bueno, les doy un dato. Nosotros recibimos varios investigadores de otros países, principalmente Europa y Estados Unidos, aquí en el Instituto de Investigaciones Geográficas, y nos comentaban que, por ejemplo, en la carrera se titulan al año cerca de 5 a 10 estudiantes al año como ingenieros geógrafos. En Francia, por ejemplo, hay cerca de 3.000 doctorantes que salen geógrafos en un año, ¿no? Y hablando de congresos, el encuentro que nos está reuniendo, el encuentro de geógrafos de América Latina, va a reunir cerca de 2.000 personas de toda América Latina. Pero en Estados Unidos, bueno, uno de los encuentros más grandes también que hay a nivel mundial, el encuentro de geógrafos americanos, es 8.000 a 12.000 asistentes. Entonces, ¿cómo ustedes ven esa diferencia, ¿no? ¿Por qué es importante tener un pensamiento crítico de geógrafos de América Latina? Una de las visiones es justamente el diálogo desde el sur, de que los países que estamos en el sur podamos tener un diálogo basado en nuestros intereses y en nuestra forma de visión del mundo, justamente. Y aquí tiene que ver mucho la colonialidad, ¿no? El proyecto que tiene un país en una visión geopolítica, la concepción de poder que tiene una sociedad, ¿no? Y las necesidades que son inherentes a esas intenciones. Y es interesante que los geógrafos americanos tengan un encuentro de más de 8.000 personas. Tal vez tenga mucho que ver con la hegemonía que tiene su país en el resto del mundo, ¿no? Entonces la geografía es necesaria para mantener esa hegemonía, para estudiarla, para mantenerla, para tener un montón de respuestas a nivel global. En Bolivia tal vez no estamos pensando en una hegemonía a nivel global y por eso la geografía sigue siendo pequeña, pero tenemos necesidades específicas. Y también hay una cuestión curiosa, y hay que hablar del Brasil. El Brasil, por ejemplo, en todos los últimos encuentros de América Latina ha tenido una participación de más del 50% de expositores. Y es que el Brasil tiene una geopolítica y una estrategia de poder continental y tal vez hasta mundial, como jugador mundial realmente, que necesita de la geografía, y por eso su producción no es una cuestión demográfica, ¿no? Es una cuestión estratégica, y eso es algo muy interesante para analizar. Bueno, y complementando lo que dice Huáscar, es el tema de la escala, ¿no? Brasil, la séptima economía mundial, es nuestro vecino. Y es muy interesante eso porque es un país, ¿no?, que está dentro de los BRIC, que juega dentro de las grandes ligas, pero que nuestros egresados geógrafos o las personas que quieren conocer los estudios de posgrado de geografía no lo miran como una alternativa, más bien miran la formación en Europa o en Estados Unidos. Eso es muy interesante porque conlleva pues esa matriz de la colonialidad, del poder, del saber y del ser que tenemos intrínsecamente nosotros como sociedad, digamos así, dentro de estas celebraciones de las independencias o el bicentenario, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque eso es lo que justamente reflexiona la geografía frente a ese debate interno que ha tenido desde los orígenes de la filosofía entre dónde está ubicada la geografía. Entonces, finalmente, pues la geografía está ubicada donde los grupos de poder académicos desean que esté, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Básicas, en la Facultad X, donde se juntan varias carreras, ¿no?, o en la Facultad de Ciencias de la Tierra. La geografía está donde los grupos de poder políticos y académicos desean que esté en su país, ¿no? Y eso hace pues una reflexión sobre dónde está la geografía boliviana, ¿no? Entonces, y para eso pues la geografía crítica aporta, no como se dice, de la crítica, sino aporta de su visión complementaria sobre
los estudios del territorio, ¿no? Un conocimiento desde la entrada de la mirada social, ¿no? Reflexiva, ¿no? Y complementa pues los estudios de los geógrafos o de las ingenierías o de las ciencias básicas para un tema de planificación estratégica, para la gestión del gobierno, para, como se dijo anteriormente, con las geotecnologías, ¿no? Con la geomática, y eso conlleva a que se necesiten geógrafos, digamos, formados, digamos, de una forma no especializada, sino de una forma general, para tener una visión general del espacio o del territorio. En este caso, sea su experiencia como decisor político o como técnico. Eso creo que es lo más importante. Y las empresas y los gobiernos nacionales o subnacionales han tomado en consideración pues que es necesario esa visión, digamos, espacial en la toma de decisiones, ¿no? Los países más desarrollados tienen, vale la redundancia, una mayor prestancia o desarrollo en su academia de la geografía, y eso ha conllevado ese desarrollo, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles por su participación y por la colaboración que están haciendo en el Encuentro de Geógrafos de latinoamericanos, y están llegando desde Perú, el apoyo del CIS, y bueno, invitarles a la comunidad universitaria, a todos en general, que participen del Encuentro de Geógrafos de América Latina, que se va a realizar del 26 al 29 de abril.